Bienvenidos. Hebreos 5:11 nos habla acerca de cómo dejar de ser niños y volvernos adultos espirituales. ¿Te sucede que tú quieres volar pero ni siquiera sabes gatear? Yo te tengo la respuesta. Sígueme acompañando aquí en este video. Ayer te decía que hoy te iba a traer un buen tema hablando acerca de cómo acelerar un poco el proceso de madurar en la vida espiritual. Y ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Dice en Hebreos 5, el capítulo 5, el versículo 11, te estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Hay mucho más que decir acerca de este asunto, está hablando el apóstol Pablo, pero no es fácil explicarle a ustedes todo porque les cuesta mucho entender. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo están acostumbrados a hacerlo y son como la gente adulta que ya pueden comer alimentos. Entonces, dice la palabra de Dios que y de hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos es algo muy diferente a tener seguidores, a ser simpatizantes de una fe o de un estilo de vida o de lo que tú quieras creer. Dice aquí la palabra, ¿no? Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia. Cuando dice con el tiempo que llevan, eso significa que Pablo tenía establecido o había más o menos un parámetro de cuándo uno podía empezar a madurar en el Evangelio, ¿sí? Si bien para todos los cristianos o todos los que nos congregamos en una iglesia, no todos tienen llamado a pastor, no todos tenemos llamado a profeta, no todos tenemos llamado a apóstoles ni a evangelistas, cada uno tiene un ministerio diferente, incluso hay personas que no tienen un ministerio como tal de los 5 que se mencionan en la Biblia, pero sí todos tenemos un llamado, es ir y hacer discípulos a todas las naciones y hacer discípulos es enseñar la palabra del Señor correctamente en aras de que cada cristiano, como dice Pablo, con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, que cada persona que crea en la buena noticia de salvación tiene que aprender a conocer el Evangelio del Señor para que aprenda a caminar solo, para que deje de depender de que le oren, de que le profeticen, de que le digan, de que le reprendan, de que lo liberen. El Señor no quiere que vivamos así dependiendo de lo que todos los hermanos puedan hacer por mí, sino que Él quiere que yo aprenda a depender de su palabra, teniendo como referente y como modelo a Cristo. Entonces, dice aquí, con el tiempo que llevan de haber creado la buena noticia, ya deberían ser maestros, ya deberían, me está enseñando que hay un tiempo de preparación para mí, desde que empiezo en el Evangelio hasta que yo me muero, pero llega un punto donde yo ya dejo de ser ese niño que quiere que todo le den digerido, leche, compotas, purecitos, y que sea una persona que aprenda a recibir palabra sólida y palabra fuerte, palabra que me exhorte y que yo no me delique, que yo no me ofenda, sino que lo tome como aprendizaje para yo madurar, ¿verdad? Entonces, si lo vamos a llevar aquí a la práctica, sigue diciendo acá, sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos, que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Mira, como te prometí al comienzo, te dije, ¿cómo acelerar este proceso? Este proceso no es mágico. Este proceso no se da porque tú vayas a la iglesia a orar o en tu casa ores 5 o 6 horas. Este proceso no se da porque tú vayas a todos los cultos y saltes en la alabanza y salgas allá adelante cada vez que te llamen para orar. Este proceso de madurar en el Evangelio se da o sucede cuando tú y yo nos empezamos a formar en la parte doctrinal. Casi todas las iglesias ofrecen discipulados, ofrecen
cursos, ofrecen talleres. Casi todas las iglesias tienen un manual para el nuevo convertido. Casi todas las iglesias tienen un manual para el servicio, el liderazgo, para los ministerios. Hoy en día están por internet todos los cursos que tú quieras. Incluso aquí en mi canal te voy a dejar el discipulado para el nuevo creyente. Aquí vas a aprender cómo crecer en el Evangelio del Señor, que es lo más básico de la palabra, ¿verdad? Entonces, la única manera de acelerar este crecimiento o ser maduros espiritualmente es instruyéndonos en la palabra. Y no te estoy hablando de leer un capítulo al azar, no, te estoy hablando de que tienes que buscar ayuda en tu iglesia, o sí, en tu iglesia es lo más correcto, de cómo aprender a crecer. Explíquenme cómo es, qué es nacer de nuevo. Explíquenme cómo es cambiar de la vida vieja a la vida nueva. Explíquenme lo que es el nuevo hombre. Explíquenme cómo el Espíritu Santo me ayuda a crecer. Explíquenme qué significa el fruto del Espíritu Santo y en qué consiste el fruto del Espíritu Santo. Explíquenme cuántas horas debo orar, explíquenme cómo ayunar correctamente. Aquí hace 2 días te dejé un video, te lo voy a poner aquí al final. ¿Cómo es ayunar correctamente? ¿Cuál es el verdadero ayuno? Explíquenme cómo se da la liberación espiritual en mi vida, cómo ser libre de todas las ataduras que traigo atrás. Explíquenme cómo puedo yo evangelizar a un nuevo. En estos días yo le decía a un amigo, a un muchacho con el que estoy trabajando en consejería, le decía, ¿cómo tú abordarías a una persona para invitarla a la iglesia? Ay, dice, no, yo no sé. Entonces yo le hice una pregunta a él, ¿tú por qué vas a la iglesia? Me dice, porque ahí encuentro amor, ahí encuentro personas que me quieren, personas que me dan palabra de aliento, personas que me dan palabra de fe, que no me juzgan. Yo le dije, bueno, entonces cuando tú invites a alguien a la iglesia y te pregunten como, ¿por qué tengo que ir a tu iglesia? O que te digan, no, es que ya yo tengo mi congregación, yo soy de tal religión, tú le dices, ok, pero yo te invito a mi iglesia porque ahí hay una comunidad que te va a dar amor, una comunidad que te va a dar una palabra de esperanza, una comunidad que te va a abrazar con una oración. Fíjate que es tan sencillo a veces abordar a las personas, invitarlas a la iglesia o a nuestra congregación. Pero si tú no aprendes, entonces él ayer aprendió eso y dice, oiga, sí, con una simple conversación y una simple pregunta que yo le hice, él aprendió cómo abordar a una persona de manera muy sencilla y de la más básica para invitarlo a tu iglesia. Pero todo esto se aprende cuando tú te acercas a tu pastor, te acercas a tu líder inmediato en la iglesia. Hombre, yo quiero aprender. Yo quiero aprender, mira, hay cursos para el bautismo, para saber lo que significa el bautizarte, para qué sirve el bautismo, cómo hago yo para desarrollar el ministerio que Dios me ha dado, cómo sé yo que Dios me está hablando, cómo sé yo, mira, hay tantas preguntas, oiga, ¿será verdad que la palabra profética existe, que los apóstoles existen, que hay tantas preguntas en el mundo cristiano? Pero las personas las tienen, pero no buscan cómo solucionarlas. Entonces, la mejor manera de madurar es aprendiendo a escudriñar la palabra con un guía, con una ayuda, escudriñando. Mira, la gente nace, crece y empiezan a desarrollar la pasión por algo, ¿verdad? El que quiere ser médico, yo quiero ser médico. Desde pequeño muestra sus vestigios de que quiere ser médico. Pero ¿qué hace él? Hace su primaria, su bachillerato, universidad y empieza a estudiar medicina, porque si no estudia medicina nunca la va a poder ejercer. Entonces, para nosotros dejar de ser niños espirituales, como el apóstol Pablo nos está diciendo, y dice, en cambio los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo, y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Entonces, ya te dije cómo acelerar el proceso, qué es estudiando, qué es formándote doctrinalmente, qué es formándote en la parte espiritual. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que yo estoy siendo ya maduro, de que estoy siendo adulto en el Evangelio? Dice, son como la gente adulta que ya saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Y la gente que ya sabe distinguir o discernir entre lo bueno y lo malo, ya no anda, ay, mire, pastor, ¿será que yo puedo hacer esto o no? Ay, pastor, ¿será que esto es pecado o no? Ay, pastor, mire, ¿será que usted puede orar para que me libere? No, ya la gente adulta que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, sabe dejar de pecar, sabe escoger lo bueno y lo malo. Esto es pecado, esto no es pecado, esto sí lo hago, esto no lo hago. Quiero ser libre de esto, tengo que practicar esto, tengo que
ya sabes qué hacer, como cristiano ya te sabes conducir solo con la ayuda del Espíritu Santo y no que nunca vamos a necesitar el consejo de nuestros pastores, nuestros guías, nuestros líderes más inmediatos. No, siempre vamos a necesitar la ayuda porque la iglesia es un cuerpo donde nos ayudamos los unos con los otros. Pero imagínate la mano todo el tiempo, ay, oh, oreja, ayúdame, ayúdame a agarrar, ayúdame a lavar el plato, ayúdame a barrer. No, la mano hace su función. Y cuando la mano se parte, cuando estos huesitos se parten por alguna razón, vienen, nos vendan, nos colocan aquí un soporte hasta que ella se sane, ¿verdad? Pero luego la mano sigue trabajando sola, haciendo su función que le toca a ella. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que seamos maduros espirituales y para acelerar este proceso, como te lo prometí al inicio, es estudiando la palabra. Te lo puedo asegurar que tú vas a madurar espiritualmente y vas a ser un maestro de la palabra. Y cuando te digo maestro de la palabra, no significa que te vayas a, que necesariamente tú dices, ay, entonces que ahora tengo que ser el mega pastor, el mega apóstol para conocerme toda la Biblia. No, ser maestro de la palabra es tan sencillo como dice aquí, te quiero volver a leer. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo son como la gente adulta, ¿ve? Entonces, tú has observado que uno habla con ciertas personas adultas ya mayores y tienen una sabiduría exquisita, una sabiduría que da gusto escucharlo. No son abogados, quizás no son los grandes filósofos, pero su experiencia de vida les ha dado tanto, ha enriquecido tanto su sabiduría que te pueden dar un consejo sabio. Sabes que yo duré muchos años en la única iglesia que yo creo que estuve en Colombia. Y había un señor que se paraba en la puerta llamado Pedrito y era un hombre campesino, no era estudiado, pero las veces que yo necesité de un consejo y le pregunté a él, mira, me tenía la respuesta correcta para lo que yo necesitaba. Porque la sabiduría no a veces viene de los muchos libros, sino de la mucha intimidad con Dios, hablando de querer obedecer al Padre, de querer conocerlo a través de la palabra. Entonces, sumérgete en esa palabra y cuando tú te des cuenta, observes que tú aprendes, ya has aprendido a distinguir entre lo bueno y lo malo, tú te puedes llamar un maduro espiritual, un adulto espiritual. Y en la medida que te metas a aprender, a conocer de Jesús a través de los diferentes cursos que ofrecen en tu iglesia, tú vas a acelerar el proceso de maduración espiritual, de madurar espiritualmente. Y te aseguro que entonces Dios te va a soltar ministerios, Dios te va a soltar llamados, Dios te va a soltar posiciones, Dios te va a soltar cargos. Dios te va, Él mismo te va a poner a que te desarrolles. Tú no vas a tener que estar diciendo, venga, colóqueme de esto, póngame aquí, póngame allá. No. Cuando vean en ti esa madurez espiritual, tus pastores, tus líderes, no mira, fulanito está apto para esto, fulanito es el correcto, porque han visto en ti la capacidad de madurar que has tenido, de acelerar ese proceso. Y no te voy a decir que se te va a dar en un mes, 2 meses, no. También el tiempo también hace parte de esa maduración. Pero entre más nos preparamos, más rápido salimos, ¿sí? Más rápido lo alcanzamos, más rápido. Eso funciona igualito que los sueños. Entre más ganas le metes, más rápido alcanzan las metas. Entonces, Dios te bendiga. Mañana no te pierdas el video. No te voy a dar el nombre del video mañana ni te voy a decir que te voy a hablar, pero como este video va a ser tan bueno como es ese video va a ser aquel. Entonces, si te gustó este video, si le has encontrado respuestas para tu vida, suscríbete. Suscríbete, aquí está el botón de suscribirte, activa la campanita, comparte este video. Compárteselo a ese hermanito que lleva 20 años en la iglesia y está orando para que le den un ministerio, pero no ha madurado espiritualmente. Compártelo, ponlo en tus redes, ayúdame a crecer dejándome tus comentarios, tus preguntas que serán de gran bendición para mi vida. Nos vemos en una próxima.